Piensa por un momento en los tradicionales chircales de aquí, de la ciudad de Sogamoso, sí, allá donde hacen los ladrillos, esos que están en zonas como Lunapar, que están como en zonas como Alpes o como Pantanitos. Allí hay unos operarios, unos artesanos armando bloques, esos bloques que se moldean con barro y luego se van a meter al horno. Pero el paso más crítico o lo más crítico es el tiempo que los bloques deben pasar dentro del horno bajo un calor intenso, bajo un calor constante, altas temperaturas. ¿Sabes qué pasa si un operario ese día está afanado? Si quiere sacar rapidito la producción y saca antes de tiempo los ladrillos cuando aún están crudos por dentro, pues cuando van a levantar una pared, cuando van a levantar una casa, esa casa se va a desmoronar ante la primera helada o ante el primer temblor. Oye, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de fe, a menudo actuamos como ese operario afanado. Sí, mira, nos domina la urgencia de producir resultados visibles que nosotros podamos ver, que otros puedan ver, y empezamos a activar proyectos, empezamos a buscar soluciones que nos parecen lógicas aquí en nuestra mente, pero empezamos a actuar a toda prisa y nos lanzamos a algo muy peligroso que se llama el activismo humano, y no estamos permitiendo que el fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo allí en nuestro secreto actúe, active nuestra vida, madure, cocine nuestro interior. ¿Y sabes por qué lo hacemos? Porque nos da un pánico al confundir la quietud con pérdida de tiempo. Pero mira, no siempre la quietud es pérdida de tiempo. Es más, espiritualmente la quietud no tiene nada que ver con la pérdida de tiempo. Si tú piensas en la historia de la iglesia, esos grandes despertares de fe, eso que llamamos avivamientos, pero los avivamientos reales, los avivamientos que transformaron ciudades completas, no algarabías, avivamientos reales no se han fabricado con la prisa de los hombres, no, se han forjado en el silencio de la dependencia absoluta de la oración. Sí, de la oración. Te lo repito, de la oración. Porque cuando comprendes que tu estabilidad no depende de tus esfuerzos agotadores de lograr hacer, sino de postrarte, de que tu corazón se rinda ante el Creador, ¿sabes? Tu caminar va a dar un vuelco glorioso. Y esa es la fe que satisface. Fe que satisface. Mira, Sogamoso y sus alrededores están arrastrando una sed impresionante, una sed inmensa que ningún pozo de actividad pseudoespiritual o de religión tradicional va a poder calmar. Mira, lo que esta ciudad necesita allá en su interior es un encuentro, ¿sabes con qué? Con la Biblia, pero no con unas hojas de papel y unas letras escritas con tinta, no, sino con esa palabra de Dios que es impartida por el mismo Espíritu Santo. Sí, lo que necesita es esa verdad de Dios, que se hable con claridad, pero que en medio de esa claridad el amor de Dios sea tan real que va a destruir toda apatía. Mira, el mayor testimonio para nuestra gente no son agendas eclesiales llenas de evento uno tras otro, no, sino vidas transformadas que perseveren en la oración, en la dependencia de Dios. Nuestra ciudad necesita ver creyentes que muestren en su interior, que muestren esa vida de Cristo, que su interior rebose de una satisfacción de vida por la acción evidente de Cristo en cada uno de nosotros. Mira, por nuestras vidas, por lo que somos, por lo que ven, el mundo entenderá
que la salvación no es una rutina dominguera simplemente sincronizada o parte de un cronograma eclesial. No, que la vida en Cristo es un torrente de alegría insaciable. Porque mira, somos hombres y mujeres maravillados con Cristo, y eso es lo que la gente va a ver. Esta persona está maravillada con Cristo, Estas personas, estos hombres, estas mujeres muestran un fervor real, muestran algo que está encendido en sus vidas, y lo hacen no un día a la semana, no 2 horas a la semana, sino lo hacen día a día. Por eso vamos a ver hoy un texto bíblico maravilloso. Vamos a continuar con pasear por este libro de los Hechos maravillosos, donde Dios nos está hablando de una manera gloriosa. Señor amado, te entregamos, Señor. Abre nuestros ojos, nuestros corazones a tu preciosa palabra. No a las letras, no a las hojas, sino a ti mismo, impartiéndote a través de ella. Amén. Vamos a ir hoy a un tema maravilloso. Se llama rendición total. Haz esto antes de actuar. Y vamos a continuar con los versículos siguientes a lo que dejamos la última semana. Vamos a ir a Hechos 1, versículos 12 al 26. Bueno, vamos de una vez a nuestra preciosa Biblia. Y vamos a ir a los primeros 3 versículos, versículos 12 al 14. Dice así: Después, los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén, a 1 kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hijo de Santiago. Todos se reunían y estaban constantemente reunidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Ay, mira, los creyentes estaban allí en un momento de enorme incertidumbre. ¿Por qué? Pues el maestro ya no estaba. Ya físicamente no estaba con ellos, ya no recibían sus abrazos, sus miradas, sus palabras escuchadas por estos oídos físicos, pero la promesa aún no había descendido. ¿Y sabes qué hacemos cuando nosotros estamos en una situación así? Tendemos a activar nuestros mecanismos de defensa, tendemos a correr a resolver las cosas con nuestra propia lógica. Sí, cuando estamos allí en incertidumbre, empezamos a mirar cómo resolvemos las cosas. Sin embargo, ¿qué hacen estos discípulos, estos hombres y mujeres? No actúan de esa manera, no actúan por impulso. Ellos lo que hacen es cerrar la puerta y hacer lo que tenemos que hacer los hijos de Dios: postrarse en oración, ponerse de rodillas ante el Señor, porque la oración continua no es una repetición monótona, no es llegar y decir unas palabras que a veces nos salen es como por costumbre, porque ya las tenemos aquí en nuestra mente y sabemos cómo iniciamos, cómo continúa el nudo de la oración y cómo finaliza. No, eso no es la oración. La oración es el motor del corazón del creyente, y es que tristemente muchas veces tendemos a sustituir ese fuego de la intimidad con Dios por el ruido de las actividades externas, y preferimos hacer y no detenernos como estos hombres y estas mujeres y esperar en oración. Por eso, mira, si tu vida de intercesión, si tu vida de oración está desierta, pues tu caminar diario carecerá de poder y de eficacia. Vamos ahora a los siguientes versículos del 15 al 22, que dice así: Durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. Hermanos, les dijo, las escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús. Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo cuando habló por medio del rey David. Judas,
era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. Y aquí hace una explicación. Judas había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición. Allí cayó de cabeza, se le reventó el cuerpo y se le derramaron los intestinos. La noticia de su muerte llegó a todos los habitantes de Jerusalén y ellos le pusieron a ese lugar el nombre arameo Aceldama, que significa campo de sangre. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos, continuó Pedro, donde dice que su casa quede desolada y que nadie viva en ella. También dice que otro tome su lugar. Entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús, desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado de entre nosotros. El que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Esto es tan, pero tan impresionante, y esto es algo que tiene que hablar a nuestras vidas. Esto es algo que tiene que hablar a nuestro corazón. Mira, Pedro señala la tragedia de Judas. Judas era un hombre que vivía de apariencias. Judas tenía un cargo. Era el tesorero del grupo. Judas caminaba con el grupo permanentemente. Judas escuchó los más maravillosos sermones de Jesús directamente de sus labios. Pero a pesar de eso, su interior estaba dominado por la codicia. Y sabes, Dios aborrece el engaño religioso. Sí, Dios aborrece esas fachadas impecables, esas caras religiosas perfectas que esconden un corazón frío. Mira, Jesús muchas veces lo dijo, incluso se lo dijo a los fariseos, que ellos eran como tumbas relucientes por fuera, pero por dentro solo tenían huesos de muertos secos. Porque mira, a los hombres los podemos engañar. Tú puedes engañar a las personas que están a tu alrededor, pero los ojos del Señor lo ven absolutamente todo. ¿Y sabes? Judas vendió a Jesús, sí, lo vendió por 30 monedas. Bueno, y de pronto eso era mucho dinero. Pero ¿sabes por qué lo pudo vender? Por la misma razón que nosotros lo podemos hacer. Porque Judas nunca vio a Jesús como su tesoro supremo, como su mayor satisfacción, como su mayor deleite. Y por eso prefirió algo efímero, unas monedas que iba a gastar en poco tiempo, antes que ese deleite, que esa satisfacción, que ese gozo eterno de conocer a su Salvador. Por eso, mira, el pecado es una miserable estafa, ¿sí? El pecado te promete felicidad y de pronto te da una alegría momentánea, pero al final el pecado te va a pagar con destrucción. Lo mismo que le sucedió a Judas. Sí, momentáneamente tuvo una satisfacción de unas monedas, pero terminó en destrucción. Mira, la transformación de una persona no viene de la obligación. La transformación de Judas no hubiera sido porque él hubiera dicho, de aquí en adelante yo voy a ser más honesto y me voy a proponer a no ser codicioso. No, la transformación de una persona no nace de eso, no, sino del descubrir que la presencia de Cristo, que la vida en Cristo llena tanto allá su interior, que los placeres de este mundo, los evidentes y los secretos que nadie puede ver, se comienzan a volver insípidos, se comienzan a volver vacíos, ya no satisfacen, porque solamente Cristo es la verdadera satisfacción. Vivir en Cristo requiere entrega, claro que sí, requiere negación. Él mismo nos lo dijo, que nos negáramos a nosotros mismos, que tomáramos la cruz y lo siguiéramos. Pero sabes, tenerlo a Él es la mayor ganancia, es una ganancia absoluta que está por encima de cualquier cosa que dejemos atrás, está por encima de cualquier cosa a la cual nos neguemos. Bueno, vamos a terminar con los últimos versículos de este precioso texto, versículos 23 al 26. Dice
así. Así que propusieron a 2 hombres, a José, a quien llamaban Barsabás, también conocido como Justo, y a Matías. Después todos ellos oraron: oh Señor, mira esta oración, oh Señor, tú conoces cada corazón. Muéstranos a cuál de estos hombres has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio, porque él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde. Entonces echaron suertes y Matías fue elegido para ser apóstol con los otros 11. Mira, presentan 2 candidatos para reemplazar a Judas. ¿Y qué hacen? Pues buscaron al Señor, que es el que escudriña los corazones. Sí, Pedro entendió que había unos requisitos que debe cumplir un apóstol, que debía estar desde el principio con Jesús hasta su muerte y resurrección. Pero eso no era lo importante, no eran los requisitos que podían llenar en una hoja de vida, porque muchas personas podían llenar esos requisitos, había, además de estas otras personas. Y podías decir, sí, yo cumplí. Lo que hacen ellos es buscar a aquel Dios todopoderoso que escudriña las intenciones más íntimas, que conoce los corazones en lo más profundo. ¿Y qué hacen estas personas? Descansan en la soberanía de Dios. Tú eres el que conoces a cada uno de nosotros. Tú eres el que sabes. No nos vamos a dejar deslumbrar porque esta persona habla muy bonito, porque esta persona es un gran tesorero. No sé si iban a elegir otro tesorero, posiblemente no. Pero no están buscando una hoja de vida impecable. Están buscando la voluntad de Dios, que es el que conoce realmente cómo somos cada uno de nosotros por dentro. ¿Y qué hacen ellos? Pues descansan en la voluntad de Dios. Oran pidiendo la dirección de Dios. Y le dicen, Señor, tú conoces cada corazón. Y echan suertes. Es decir, no hay democracia. No hay una manera de evaluar, no hay una evaluación de meritocracia, no. Simplemente eligen al que Dios diga. ¿Y sabes qué quiere decir la palabra Matías? Es precioso. La palabra Matías quiere decir regalo de Dios. Ellos no eligen basados en simpatías humanas. De pronto les caía mejor el otro, era más simpático, o de pronto tenía una hoja de vida más impecable. Pero ellos no eligen por simpatías, no eligen por elocuencia, no eligen por estrategias políticas. Tal vez el otro tenía mejores conexiones. No, es Dios mismo el que eligió. Por eso, antes de actuar, tú y yo debemos aprender a esperar en Dios. Si tú quieres ver el respaldo divino en tu hogar, en tu economía, en tu vida, en tu crecimiento espiritual, en tu madurez, en Dios debes someter tus proyectos a la oración. Debes orar antes de dar el primer paso. No puedes dar un paso sin haberte postrado delante de Dios. Mira, ya es hora de romper con esa comodidad religiosa que le ha robado la vida a nuestro caminar con Cristo. Sí, es hora de volver a la oración, es hora de volver a la pasión ardiente y que muchos hogares aquí en Sogamoso vuelvan allí. Esto se ha perdido en una sociedad secularizada que ha ido olvidando a Dios y por eso vamos rumbo a una sequedad total. Porque mira, es muy fácil cruzarse de brazos, es muy fácil quejarnos de la frialdad de los tiempos. No, es que estos tiempos son tan fríos, nadie cree en Dios. No nos podemos cruzar de brazos, no nos podemos dejar arrastrar por la corriente de la rutina diaria. No, es el momento de volver a la oración, porque un cristianismo que no dobla rodillas, un cristianismo que no practica la rodillología, es solo una teoría estéril, una teoría que no lleva a ninguna parte. Buscar el rostro de Dios exige un precio, claro, exige que tengamos que apagar las pantallas para
deleitarnos en el Señor, requiere que venzamos el cansancio para ir a tener ese tiempo de intimidad con Él. Requiere que clamemos con insistencia una y otra vez. Pero ¿sabes? Ese esfuerzo no es una carga pesada. Ese esfuerzo no es, ¡ay, qué aburrido tener que orar! No, es el acceso al mayor banquete, al banquete que sacia, al banquete que te llena, al postre más maravilloso. Porque encontrarnos con el Señor, no es que Él no esté permanentemente, Él está permanentemente, pero es ese encontrarnos en oración con Él, no es una obligación molesta, no, es la máxima delicia de nuestra existencia. Claro que sí, por eso en este momento te voy a invitar a algo maravilloso. Tú allí donde estás, al otro lado de ese celular, de esa tableta, al otro lado de ese computador, no sé dónde estás y no sé en qué parte estás. De pronto estás aquí en Sogamoso, de pronto estás ahí en el centro, en el Recreo, en Magdalena, no sé dónde estás, o en otra ciudad de Boyacá o del mundo. Es el momento de que allí donde tú estás se convierta este momento en un altar, digámoslo de esa manera, de encontrarnos con el Señor. Vamos a hablar con Él. Vamos a decirle, Señor, te pedimos perdón por la autosuficiencia. Creemos que nosotros lo podemos todo, Señor. Señor, perdónanos por ese orgullo de creer que por nosotros mismos podemos. Por esa prisa carnal de querer hacer las cosas a nuestra velocidad, de querer resolver la vida como si dependiera de nosotros, por nuestras propias fuerzas. Por eso, Señor, hoy ayúdanos a dejar atrás. Queremos realmente de corazón renunciar a la pereza, a la apatía de una vida de oración. Y queremos, Señor, renunciar, ayúdanos a una vida de simulación, de máscara, que busca mostrar una piedad que realmente no practicamos allá en lo privado. Hoy, Señor, te clamamos por un despertar espiritual personal en nuestras familias, en nuestra ciudad, en Boyacá, en Colombia, Señor. Despiértanos, Señor. Por favor, que tu Espíritu Santo sea avivando con su fuego nuestras vidas, para que podamos vivir una vida de oración continua. Y Señor, hoy reconocemos que tú eres nuestra máxima satisfacción y que no nos estamos deleitando en ti. Pero Señor, nuestra vida, nuestro rendimiento y los planes futuros dependen solo de ti. Hoy, Señor, dejamos de tratar de hacer las cosas a nuestra manera y confiamos en que tú nos guías en los pasos. No nos vamos a volver perezosos, pero vamos a depender de ti. Gracias, Señor. Amén. Qué bueno, qué buen tiempo el de hoy. Hoy fue un tiempo de invitación a esa dependencia de Dios. Pero en el próximo video vamos a entrar en el capítulo 2, un capítulo maravilloso, porque nos vamos a deleitar en el glorioso evento del Pentecostés y vamos a ver cómo Dios quiere llenar vidas vacías. Será una palabra preciosa, directa, para todo aquel que de pronto hoy se está sintiendo apagado. Si tú te estás sintiendo apagado, no te pierdas ese próximo video, porque tú necesitas que el fuego de Dios descienda a tu vida. Y antes de despedirme, recuerda que si quieres ser parte de este andar de vida ferviente y dejar atrás la rutina religiosa y vives aquí en Sogamoso, te invito a que hagas clic en ese enlace que aparece en la descripción y te unas a nuestro grupo virtual. Sí, dile suscribirse también o seguir a este video para que nos sigas acompañando, porque estamos construyendo una comunidad de hermanos que transformará vidas en Sogamoso. Que Dios guarde tu vida con su fuego ardiente. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.